cómo orar para que las oraciones que hagamos sean siempre contestadas. Para ello, vamos a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. Si ya lo tienen, vamos a darle lectura. Y la palabra de Dios dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Los discípulos pidieron: Señor, enséñanos a orar. Esto implica que Jesús no solo predicó sobre oración, sino que también la vivió, también la modeló. Él enseñó a orar con rendimiento a la voluntad del Padre. Si nos damos cuenta, reconoce su soberanía. Padre nuestro que estás en los cielos. La oración comienza con relación, no con una petición. Santificado sea tu nombre. La prioridad no es mi necesidad, es su gloria. Venga tu reino. Aquí Jesús nos enseña que la oración no busca que Dios bendiga mi agenda, que Dios bendiga mi día a día. Busca que yo me alinee a su reino. Y la frase, hágase tu voluntad. Esto resume el núcleo de la oración de un cristiano como debería de ser. Esta acción de entregarse a Dios es la decisión más arriesgada de tu vida, pero también es la más segura. Es la más arriesgada porque estás renunciando a tu autosuficiencia humana, pero es la más segura porque nos estamos sometiendo al control de Dios. Jesús nos enseñó a orar no para imponer nuestra voluntad humana, sino para buscar primero el reino de Dios y su justicia. Recordemos, hermanos, que la verdadera oración no cambia la mente de Dios, no busca cambiar la mente de Dios, busca cambiar el corazón de nosotros como humanos, como hombres. Dice en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. De manera que no solo basta la fe, lo que pidamos tendría que estar alineado a la voluntad de Dios. Y siendo así, Él nos oye y nos va a responder. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? La siguiente. También vemos que Jesús nos mostró un modelo de oración con sumisión. Aquí vemos el ejemplo de Jesús cuando está orando en Getsemaní. Y déjenme decirles que Getsemaní no era un lugar de paseo. Getsemaní literalmente significa prensa de aceite. Si leemos ese mismo capítulo más adelante, veremos en Lucas 22, 44, que los capilares de Jesús se rompieron. Literalmente estaba bajo tanto estrés que él sudó gotas de sangre. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, 42. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no estaba teniendo un momento de duda humana. Estaba a punto de absorber todo el golpe que nos tocaba a nosotros. Estaba a punto de quedarse completamente solo para que nosotros no tuviéramos que estarlo.
Jesús ora al Padre con toda sinceridad: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Aquí Jesús, siendo hijo de Dios, está reconociendo la soberanía de Dios. Por eso, si nosotros imitamos esa oración, nuestra perspectiva va a cambiar por completo. Hágase tu voluntad, decíamos, va a ser la decisión más arriesgada, pero más segura para nuestra vida espiritual. Amada iglesia, la voluntad de Dios, como nos habremos ya dado cuenta, no siempre es lo que queremos, pero tengan la certeza de que siempre va a ser lo mejor para nosotros. Ahora, la siguiente, por favor. Ya vimos cómo Jesús nos enseña a orar. Ahora veamos qué conducta debe acompañar a esa oración. Primero, debemos orar con una fe que confía. Y más adelante veremos que fe y confianza no es lo mismo. Veamos lo que dice en Mateo 17, del 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? La siguiente, por favor. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirlo la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. La palabra de Dios nos dice que cuando llegaron a cobrar el impuesto del templo, preguntaron a Pedro si Jesús lo pagaba. Este impuesto del templo lo tenían que pagar todos los judíos que eran mayores de 20 años. Era un tributo de 2 dracmas, o lo que era lo mismo, de medio ciclo. En algunos pasajes lo menciona la equivalencia, que era un estatero. Un estatero era una moneda romana. Este impuesto no era romano, era religioso, pero aún así estaba cargado de mucha presión, de mucho juicio social. Jesús, siendo hijo de Dios, él estaba exento, no tenía que pagar el impuesto del templo. Sin embargo, para no ser piedra de tropiezo, decidió pagarlo. Y aquí viene lo interesante. Para pagar ese impuesto, Jesús no pidió prestado, no tomó de la bolsa de los recursos de los apóstoles, tampoco hizo una colecta. Le pidió a Pedro que fuera al mar y echara el anzuelo, y el primer pescado que sacara, le abriera la boca y ahí iba a estar el dinero. Un estatero. Vemos que estaba en la boca del pez estrictamente lo necesario, ni más ni menos. Esto nos deja claro que cuando Dios provee con propósito. Y la provisión de Dios llega en el momento justo y de la forma, claro, que Él decide. Tal vez el día de hoy, la semana pasada o próximamente vas a enfrentar alguna situación difícil. Recuerda esto: Dios sabe exactamente dónde está tu provisión. Aunque ahora mismo, si estás pasando por algo difícil, no lo veas. Aquí es importante que no olvidemos que Jesús no solo pagó un impuesto, Él pagó una deuda mucho más grande, la del pecado. Y lo hizo para darnos libertad, no más cargas. Si confías en Dios de esta manera, aprenderás que el mismo Dios que puso una moneda en la boca de un pez es el mismo Dios que tiene el poder suficiente para sostener tu vida y todas las situaciones, todo tu entorno, todas tus circunstancias. Y aquí sí quiero mencionar algo que es muy importante: fe y confianza. En el contexto del Antiguo Testamento se mencionan estas 2 palabras de manera muy frecuente: emuná, para fe,
que significa una fe firme en la fidelidad de Dios y de sus promesas. Y también existe la palabra batach, que es confianza, que se repite mucho en los salmos. Esta confianza plena de que Dios cumplirá su palabra y que ambos términos expresan una relación que debemos cuidar y mantener con Dios. Porque miren, si somos honestos, suele pasar que oramos y decimos, confío en Dios, terminamos de orar y decimos, pues confío en Dios, pero seguimos preocupados. Y eso es porque como cristianos confundimos la confianza con el optimismo, que no es lo mismo. En hebreo, confianza significa apoyarse, recargar todo el peso, como cuando nos recostamos sobre una pared. Si nos recostamos sobre la pared y la pared desaparece, nos caemos. Eso es confianza. Si dices, yo confío en Dios, y Dios no responde como tú quieres, y tú sigues por tu cuenta buscando soluciones, no estabas confiando en Dios. Tener confianza en Dios significa que estás tan recostado en Él que si Él te falla, tú te caes. Pero cuando nos recostamos en Él, Él no falla. Eso es un hecho. Dios es fiel. Si oras y dices, Jehová es mi pastor, y sigues preocupado o con miedo, eso es una contradicción. Porque si Él es tu pastor, nada te va a faltar. Y eso lo dice la palabra de Dios. De manera que nuestra oración tendrá que reflejar eso. La siguiente, por favor. Otra conducta que tenemos que cuidar cuando oramos es que nuestra fe tiene que ser una fe que confía incluso en el sufrimiento. Y es que nuestra fe no se debe basar solamente en resultados visibles. Digo, eso es fácil. Nuestra fe y nuestra confianza se tiene que manifestar y con esto damos gloria a Dios ante el resto de las demás cuando nuestras circunstancias no son tan favorables. Recordemos que cuando Ana oró, que después fue la madre del profeta Samuel, ella no oró desde la calma, oró desde una alma rota, oró llorando, ni siquiera se le entendía lo que decía. Elí, el sumo sacerdote, pensaba que estaba ebria. Aún así, Dios la escuchó sus lágrimas como si fueran palabras. Y fue madre de un gran profeta. La siguiente, por favor. Es importante tener claro que una fe bíblica no es creer que Dios hará que pase lo que yo quiero, sino creer que Dios es fiel y poderoso para hacer lo que Él sí prometió. Dice en Hebreos 11:1. La siguiente, por favor. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, en esta mañana, Dios nos pide que dejemos de usar la oración como un extintor, como un apagafuegos. Ciertamente cuando tenemos problemas oramos más, pero cuando no los tenemos, oramos menos y no debería de ser así. La oración tiene que ser como nuestro oxígeno espiritual, de forma que lo hagamos un hábito, un buen hábito cristiano. Además, vemos en la siguiente, en Hebreos del 1 al 3, que tenemos que orar desde una perspectiva
que reconozca que no somos dueños de nuestra existencia, que no somos dueños de nuestra historia. Dice en Hebreos 1, del 1 al 3, la Escritura afirma que Dios tiene las cosas en su poder. En este versículo dice, Dios, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sostiene todas las cosas con su poder. No somos dueños de nada, somos 100% dependientes de Dios. Nuestro problema moderno es que confundimos mucho actividad con productividad espiritual. Asumimos que salir corriendo por la mañana maximiza nuestro tiempo, pero olvidamos algo fundamental, que nuestra existencia es finita. Dice Santiago 4:14, somos neblina que se disipa. Hoy estamos, mañana no sabemos. Por eso tendremos que vivir cada día cristianamente como Dios manda, porque no sabemos si es el último día que estamos aquí en tierra, y cuando despertemos ya no vamos a estar aquí, vamos a estar frente a Dios dando cuentas. De manera que orar debe ser un acto de reconocimiento espiritual, ya dijimos, de la soberanía de Dios, de que somos dependientes de Dios. Y vemos que incluso Jesús, siendo el que sostenía todas las cosas con su poder, aún Él se retiraba a lugares desiertos para orar, para no perder esa comunicación con Dios. Mis hermanos, nuestra prisa por la mañana, créanme, no es eficiencia. A los ojos de Dios esto se puede interpretar hasta como arrogancia, porque para un cristiano inmaduro la oración es solo un medio para obtener lo que se desea, pero para un cristiano maduro como nosotros, la oración es una conversación con alguien que amamos. Otro punto muy importante, la siguiente por favor, es que debemos orar reconociendo la memoria perfecta de Dios. Dice Dios en su palabra en Salmos 56:8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Esto nos enseña que ninguna oración se pierde. Dios tiene presente cada súplica, cada clamor que le hacemos. Dios no olvida ninguna oración. Ciertamente, a veces no responde de inmediato, pero ninguna se pierde. Y a veces pensamos que llorar pues es el final de las cosas, que nuestras lágrimas simplemente se secan y desaparecen, pero la arqueología y la Biblia nos enseña otra cosa. En el antiguo cercano oriente existía una costumbre muy particular. El lacrimatorio o redoma, como dice aquí la Biblia, era un recipiente de cristal o de cerámica donde los dolientes depositaban sus lágrimas. Era una forma de decirle a Dios o a una persona, mira cuánto me ha dolido esto, mira cuánto amor tenía por ti, todo esto me dolió. Esta es la evidencia de mi dolor y de mi amor por ti. El rey David conocía bien la persecución. Cuando escribió el salmo, este salmo que acabamos de leer, no estaba usando solo una metáfora. Tú llevas la cuenta de mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. David sabía que Dios no es un observador pasivo. Sabía que el creador del universo, que sostiene las galaxias y todo lo aquí en el planeta Tierra, lleva un inventario de tus tiempos difíciles. Y no es que Dios necesite una botella, porque su memoria es perfecta. David sabía que Dios no olvida. En 2 de Reyes 25 dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre,
yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. En Apocalipsis 21:4, la promesa futura no es solo que dejaremos de llorar, sino que Él mismo, dice la palabra de Dios, enjugará toda lágrima. En eso debemos confiar y en eso debemos esperar. Mis hermanos, el sufrimiento tiene fecha de caducidad, pero la gracia de Dios no. La gracia de Dios es eterna. Tus lágrimas, tus tiempos difíciles caen en la memoria de Dios y Él no desperdicia nada. La siguiente, por favor. Otra de las conductas que tenemos que tener presente cuando oremos es que la oración debe servir para reajustar nuestro enfoque espiritual. Antes de ser rey, David pasó muchos años huyendo, se refugiaba en cuevas, como la de Adulam, como la de Engadi, y no eran retiros espirituales cómodos, eran lugares difíciles, eran cuevas en el desierto de Judea. Históricamente David era un fugitivo político. Él tenía solamente 400 hombres fieles que le seguían y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 22:2, eran hombres endeudados y amargados. Imagina por un momento que eres David. Te estás escondiendo en una cueva, es un lugar frío, húmedo, tienes a tu lado 400 hombres que se están quejando. Afuera hay 3,000 hombres, 3,000 soldados de élite que te andan buscando para matarte. Este es un territorio hostil real. En ese contexto de presión extrema es que David escribe el Salmo 57. Y le damos lectura al Salmo 57:4. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, su lengua espada aguda. Si seguimos leyendo el libro de los Salmos, veremos que al final de los Salmos, que más adelante en Salmo 142:2 dice David, delante de él les pondré mi queja. Y la palabra hebrea para queja no lo entendamos como un berrinche, era un término legal. David estaba presentando su caso ante el juez supremo porque la justicia humana le había fallado. En este salmo que acabamos de leer, Salmo 57:4, David no está fingiendo que todo está bien, usa la oración para regular su realidad ante Dios. Reconoce el caos, mi vida está entre leones, ahí reconoce que el ambiente y sus circunstancias son hostiles. Sin embargo, en el Salmo 57 dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Y es ahí donde Él recalibra su enfoque. Cuando oremos, tenemos que reconocer los problemas con los que estamos pasando, pero también tenemos que decirle a Dios, Dios, mi corazón está dispuesto, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres enseñar? ¿O qué les quieres mostrar a los demás a través de mí? Recordemos que si nosotros tenemos fe y confianza en Dios, aun cuando estemos en problemas, con eso solo ya estamos glorificando a Dios, porque nuestras circunstancias no son favorables, pero aún así nuestra fe y nuestra confianza plena sigue puesta en Dios. La oración no es una actividad extra como cristianos. La oración es nuestro oxígeno en territorio hostil, cuando tenemos problemas, cuando tenemos tiempos difíciles. La oración, cada vez que oramos, ahí tenemos la capacidad de inhalar la gracia de Dios. La siguiente, por favor. También, como parte de nuestra conducta cristiana al orar, no debemos olvidar
realizar oración como preparación para iniciar nuestro día. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Es frecuente, a mí me pasa, que salgamos de casa pensando en el tráfico, en los pendientes del trabajo, pero la realidad es que vivimos en un mundo de conflicto. Si no oramos antes de salir, si salimos sin esa conexión previa con Dios, estamos expuestos en este mundo caído. Es como si camináramos, imaginemos que somos soldados y caminamos hacia un campo de batalla en pijama. La palabra de Dios aquí nos recuerda que la armadura no la fabricamos nosotros con nuestro esfuerzo, ya está. Solo tienes que orar, solo te la tienes que poner. La oración por la mañana es donde decidimos despojarnos de nuestra fragilidad y nos vestimos de la fortaleza de Dios. Si no oramos por la mañana cuando salimos, le estamos diciendo a Dios, yo puedo solo. Así, literal. Martín Lutero solía decir sobre esta dependencia diaria de Dios: tengo tantas cosas que hacer hoy que voy a pasar las primeras 3 horas orando. Dijo, no estoy diciendo que debamos orar 3 horas como Martín Lutero, pero sí tenemos que formarnos ese hábito de orar antes de salir. Dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Esto no significa que vivamos con miedo, significa que tenemos que vivir preparados. David lo entendió y oró con claridad. Inclina mi corazón a tus testimonios. La siguiente, por favor. Dice el Salmo 119:36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Esta es una oración que permite que el deseo de Dios moldee nuestros corazones. El salmista no pidió fuerza, pidió inclinación. No pidió apoyo, pidió transformación. Esta es la señal en un cristiano que comprende que su propia voluntad no es confiable. Y si tienen tiempo, cuando estén en casa, si pueden consultar Jeremías 17:9 y Romanos 8:7, verán que la palabra de Dios nos enseña que nuestros deseos tienden al desorden. Por esta razón, una oración bíblica no sería Señor dame esto, o Señor dame aquello, o Señor concédeme esto. Una oración bíblica tendría que ser Señor, hazme desear lo que tú quieres. Volvemos a leer, 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo nuestras oraciones van a ser todas contestadas? Si pedimos conforme a su voluntad. Debemos confiar en que Dios sabe más que nosotros. Pablo dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Si el Espíritu mismo intercede por nosotros,
Por eso es que a veces no obtenemos lo que pedimos, porque el Espíritu Santo dice: Señor, mira, lo que Martín quiere decir es esto, lo que Martín necesita es esto. Él intercede por nosotros para nuestro bien. Y por último, y espero que esto no incomode a nadie, la escuelita de niños que tenemos aquí en la iglesia enseña. La iglesia, todos en conjunto como familia, acompaña, pero la fe y la oración se cultivan en casa. Hermanos, hermanas, enséñenles a sus hijos a orar, enséñenles a sus nietos a orar, porque un niño que aprende a orar crece acompañado de Dios. Que sus hijos o nietos aprendan a buscar a Dios desde pequeños les va a dar una fortaleza que no se imaginan. Una fortaleza que el mundo no va a poder quebrar. Un niño que aprende a orar es un niño que va a estar en cualquier batalla y va a salir bien, fortalecido. Quiero que finalicemos la enseñanza de este día con una oración. Ahí donde están en su lugar, inclinen sus rostros. Si quieren me pueden acompañar en mi oración, si no con sus propias palabras, pero pidámosle a Dios que nos dé un corazón que quiera lo que Dios quiere. Padre nuestro que estás en el cielo, reconozco que tú sustentas todas las cosas con la palabra de tu poder y que no soy dueño de mi historia. Reconozco que mis planes son limitados, pero tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Inclina mi corazón a tus testimonios, ajusta mis deseos y purifica mis motivaciones. Enséñame a pedir con sinceridad, hágase tu voluntad, no solo con mis labios, sino con mi obediencia. Si tu voluntad implica espera, dame paciencia. Si tu voluntad implica renuncia, dame humildad. Si tu voluntad implica sufrimiento, dame confianza. Te pido que mi fe descanse en tu fidelidad y mi confianza descanse en tu carácter. Permite que siempre pueda yo reconocer tu soberanía. Ayúdame a creer lo que tú quieres y a que en todo lo que haga, tu nombre sea glorificado. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.